Muy buenas tardes, vamos a comenzar el programa de hoy, un programa que viene con sorpresa, y es que contratando los servicios de PTV Telecom antes del 6 de abril podrán entrar en el sorteo de este maravilloso traje, un traje de la Jolie valorado en 650 euros que podría ser suyo si nos contrata y si ganan ese magnífico sorteo que vamos a realizar después del 6 de abril. Así que con la contratación de PTV Telecom todos son ventajas. Y ahora sí, vamos a comenzar ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer en una nueva edición de Sevilla TV cargada de contenido, porque vamos a tener la actualidad. Va a estar por aquí Lola Álvarez presentándonos su nuevo libro, también Daniel Ruiz, y vamos a marcharnos no solamente al Achódromo para saber cómo se tiran las hachas, sino también al restaurante Eneas. Todo eso lo vamos a tener aquí, así que no se vayan, que comenzamos. Casi siempre creemos que la salud mental va relacionada con la edad adulta, con los problemas derivados de la ansiedad, del estrés, del día a día, de la jornada laboral, de eso unido al estrés diario que supone llevar la casa hacia adelante, pero no solamente la salud mental está relacionada con los adultos, también está relacionada con la adolescencia, y en muchos casos tenemos que saber entenderla, porque claro, es una edad donde pues básicamente le echamos la culpa todo a eso, precisamente, a la juventud, a ser joven, a ver la vida de diferente manera, pero hay determinados casos en los que hay que prestarle demasiada atención, no vaya a ser que, bueno, pues nuestros jóvenes sufran un problema, y es de lo que trata el libro de Lola Álvarez, que me he perdido, que está aquí con nosotros. Lola, muy buenas tardes. Y es así, no he mentido en nada, ¿no? Yo creo que muchas veces la salud mental solamente la pensamos que está relacionada con personas adultas. Sí. Y no es para nada cierto. Bueno, en cierto modo la pandemia puso de manifiesto que los jóvenes también sufrían estrés y ansiedad. Entonces eso sí sirvió para sacarlo un poco a la luz. Porque antes sí que se pensaba que los jóvenes, como dices tú, era cosa de juventud y de, ¿sabes? Sí. Pero ahora nos hemos dado cuenta, bueno, la sociedad se ha dado cuenta de que hay que prestar atención. Quizá es porque tienen más estrés de lo que nosotros creíamos. Bueno, por una serie de cambios sociales que ha habido, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto que los jóvenes están pasando un momento difícil. Qué cosa más curiosa, Lola, y ahora nos centramos en el libro, pero me parece muy interesante lo que has dicho también, la reflexión sobre la pandemia, porque yo creo que eso es verdad que el estar encerrados ha hecho que muchas más personas padezcan un tipo de trastorno mental que a lo mejor no padece en su día a día, pero se ha dado cuenta que eso existe, que eso es real y que eso no es un fantasma, es una realidad que nos acompaña en el día a día, y por eso la salud mental yo creo que de un tiempo acá se le presta mucha más atención, menos mal, también hay que decirlo, sí. Pero viene propiciada por eso quizás, ¿no? Yo creo que ha contribuido mucho. Yo sé que ahora que ha pasado la gente no quiere recordarla ni pensar en ello. No, pero parece ya que eso ya es cosa del pasado, que parece años que pasó. Y no es bastante reciente, claro. Efectivamente. Y yo creo que lo que ocurrió, a ver, yo creo que afectó a los adolescentes desde luego, pero afectó a toda la familia, afectó a todos, nos afectó a todos. Imagínate que los padres estaban trabajando desde casa de una manera que hasta ese momento no estaban realmente con la infraestructura para hacerlo, claro. Tenían que dar clases a sus propios hijos, nadie podía salir, y luego otra cosa, que había muertes a diario, cada día teníamos el número de muertos a diario, que eso solo ocurre en las guerras. Es decir, sí, estábamos como sociedad en un momento de suma ansiedad. Entonces, claro, que afectara a los adolescentes es natural porque afectaba a todo el sistema. A abuelos que no podían ver a la familia, padres, en fin, fue una cosa que si tenías una pequeña grieta, en ese momento se abría, ¿sabes? Es así. Bueno, hablamos ya del libro, ¿qué me he perdido? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos sobre todo, en qué nos va a ayudar? Porque yo creo que es un libro que va a ayudar a muchísimas personas. Ojalá, ese es el propósito. Es un libro para padres y madres. Y trata, bueno, el título lo dice un poco, ¿no? De padres y madres que sienten que han hecho todo lo posible por educar bien a sus hijos, por criarlos con el cariño y todo lo que podían darles, y sin embargo se encuentran que en la adolescencia hay algún tropiezo y el niño o la niña tiene depresión o ansiedad o pasa alguna cosa, ¿no? Entonces los padres se preguntan, ¿qué me he perdido? ¿Qué he hecho mal? ¿No?
Entonces el libro tiene dos partes. En la primera hablo del desarrollo, de cómo se construye la salud mental desde el nacimiento, y en la segunda trato los problemas principales que encontramos en la consulta a esta edad, que son, pues bueno, ansiedad y depresión, porque son los que forman también parte de cosas más complejas, de cuadros clínicos más complejos, y aparecen también solos, quiero decir, juntos o por separado. Y luego también hablo de otra cosa que ocurre mucho ahora, que son las autolesiones y las ideas de suicidio en los jóvenes, porque son temas que preocupan mucho a los padres. Y yo, además de trabajar con adolescentes, trabajo mucho con las familias. Es decir, el trabajo de padres es, digamos, integral en el intentar apoyar al adolescente. En esa primera etapa, de la que hablas también en tu libro, ¿qué es lo más importante? Quizás la comunicación, ¿no? Ahí se establece un vínculo muy importante comunicativo que muchas veces los padres no tratamos de forma adecuada. No sé cuáles serían las claves correctas, pero yo creo que eso es lo principal, ¿no? La comunicación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Manolo. Has dado en el clavo. Sí, es verdad, porque si te comunicas con tus hijos desde que son pequeños y te comunicas sobre el día a día, no hace falta que haya grandes temas. Si te comunicas con ellos sobre lo que les pasa, cómo se sienten, lo que ha ocurrido, cómo lo gestionan, si ellos se han equivocado también o quizá era el otro, todas estas cosas de la vida diaria es lo que les van construyendo sus propios recursos. Cuando tú les ayudas a procesar lo que les ha pasado en el colegio o con algún amigo, tú les vas construyendo, les estás dando herramientas para gestionar cosas. Cuanto más herramientas tengan, más resilientes serán, porque entenderán lo que pasa, por qué pasa, cómo debe actuar. Entonces, eso es fundamental. La comunicación, ya te digo, a diario, desde que son bebés, es fundamental. Cuantos más te comuniques, menos sustos tendrás en el futuro. Y sobre todo porque conforme vayan creciendo, los padres tendrán más herramientas para detectar si se sufre o no se padece un trastorno, ¿no? Sí, comunicando y observándolos. Hay otra cosa aquí, el tiempo. También tienes que tener tiempo con ellos, no tiempo de calidad de todas estas cosas que se dicen. Tiempo estando en casa juntos y ver qué hacen, en qué mundo se mueven, qué les interesa. Y que dé tiempo a observarles, que es una cosa que hoy en día también estamos un poco carentes. Los padres y las madres vamos todos muy ocupados y no siempre tienes tiempo de... Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, en vacaciones y en fines de semana y cosas así, pasa tiempo con ellos, aunque te acompañen a comprar al súper, es igual, tiempo. Es verdad, ¿eh? Ese término está muy de moda, el tiempo de calidad, y al final el tiempo es tiempo. Y todo tiempo es de calidad, ¿no? Porque el tiempo de calidad un poco ¿verdad? ¿No? Es una falacia el tiempo de calidad, en mi opinión. Para tiempo de calidad necesitas tener tiempo de cantidad, ¿no? Necesitas tener tiempo, no va bien estar media hora haciendo una cosa muy interesante si luego no pasas el resto de la vida con ellos, o sea, el resto del día a día. Yo creo, no, es que es así, perdona es que creo que no hay más. Queremos muchas veces, no sé si promovidos por también todos los mensajes cortos, marketing, redes sociales que nos llegan y todos esos opus que recibimos, no sé si es que queremos ser, no sé, pero es verdad, bueno, yo creo que nos influyen después en el día a día porque nos llevan a un mensaje equivocado de lo que tenemos que hacer, ¿no? No sé. Sí, yo creo que el tiempo de calidad, la terminología, yo creo que quizás se inventó para erradicar la culpabilidad en los padres, ¿no? Es decir, bueno, aunque estés todo el día fuera, si llegas a casa y tienes 15 minutos leyendo el cuento antes de dormir, ya has cumplido como padre o como madre. Bueno, vale, está muy bien que lo hagas, desde luego, pero no es suficiente. No es suficiente. El tiempo de calidad no erradica que el día a día es importante, porque la vida está llena de pequeños eventos para los hijos. Cosas que les pasan en el cole, cualquier cosa que tengan que gestionar. Es que eso es lo que realmente les va a ayudar. Es el día a día. ¿Cómo se diferencia entre un disgusto temporal y algo más importante como un trastorno? ¿Cómo se puede diferenciar? Precisamente la clave está en temporal. Un disgusto temporal que puede ser, yo qué sé, un suspenso, una ruptura con el novio, eso suele tener una vida, ¿no? Una semana o dos de estar así un poco hecho polvo y triste y bueno, y que está bien que sientan todo eso porque es lo normal. O por ejemplo, si se muere un familiar, se muere un abuelo o una abuela, es normal estar triste y está bien que el niño esté triste igual que lo están los padres, que lo está toda la familia. Te digo esto porque hay una especie de intentar darle a todo un ángulo positivo. No estés triste, bueno, pues a ver, ¿y por qué no vas a estar triste si has tenido una pérdida?
O sea, hay emociones legítimas que hay que tener, porque son parte de la vida no es siempre todo rosas, ¿no? Entonces, la diferencia entre eso y un trastorno es que los trastornos duran más tiempo y a veces aparecen más de un síntoma a la vez. Por ejemplo, no solo estar triste. Hay diferencia entre estar triste por una cosa concreta y estar abatido, estar así, haber perdido la ilusión, dejar de disfrutar cosas que disfrutaban antes, aislarse, romper con su círculo de amigos. Si salía todos los fines de semana de golpe no sale, tiene insomnio, o duerme demasiado, o está muy irritable, enfadado por cosas que no acabas de identificar. Y si todo esto dura semanas y ves más de un síntoma de estos, puede ser que esté pasando algo, que hay que investigar. Porque es un primer paso, ¿no? Esos síntomas son el primer paso. Son señales. Son señales, desgraciadamente, para lo que también tratas en tu libro, que es lo segundo, que son ya pues conductas donde son lesivas y donde el adolescente empieza primero a hacerse daño y después a tener pensamientos que no debería de tener. Sí, exactamente. Las autolesiones son una manera que tienen algunos jóvenes de mitigar el dolor psíquico que tienen. Entonces se refugian en eso porque les da un alivio temporal. Entonces les crea una sensación de bienestar temporal que les ayuda en ese momento. Es difícil para un padre o una madre entender cómo hacerse daño físicamente ayuda, pero realmente hay un mecanismo fisiológico que lo causa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que como psicoterapeutas intentamos sustituir por algo más. O sea, es una expresión de algo que no saben cómo expresar. Pues les intentamos dar recursos para expresarlo de una manera diferente. Y siempre es un proceso. Hay otra cosa importante, Manolo, que no hay soluciones mágicas. Todos son procesos. Entonces, aquí vas dando pasos. Y dices, bueno, a ver, has pasado una semana, a ver si puedes pasar una semana sin hacerlo. Si pasa una semana, piensas, mira, pues ya has pasado una semana, a ver si conseguimos pasar otra. Y en vez de, cuando tienes el impulso, en vez de eso, ¿qué vas a hacer para no tenerte que cortar? Entonces, pues jugaríamos cualquier cosa, algo que el adolescente esté de acuerdo, puede ser, yo qué sé, irse a dar una vuelta con el perro, o jugar con el hermano, o ir a algún sitio, ¿sabes? Hablar con alguien, enviar un mensaje a alguien, alguna cosa que desactive ese impulso momentáneamente. Entonces así se consigue, y realmente las autolesiones dan mucho miedo a los padres porque preocupan, pero con un tratamiento adecuado se erradican. Y si en ese proceso, en esas 2 semanas sin autolesionarse, se produce una recaída, ¿eso cómo se tiene que afrontar? Que también, que supongo que con normalidad, ¿no? Como lo que es, como una recaída. Dice, vaya, hombre, porque a veces te lo dicen, bueno, es que ya llevaba un mes y ayer pues pasó esto y tal, y lo hice otra vez. Bueno, pues vale, todo el mundo tiene recaídas de cosas, pues lo vuelves a intentar. O sea, eso no quita que no haya ganado ya un tiempo donde ha conseguido no hacerlo. Aquí, hablando de esos factores o elementos o señales que se dan anteriormente, no sé si la ansiedad juega un papel importante y cómo se tiene que gestionar dentro de ese proceso anterior a que se produzcan las lesiones. Bueno, la ansiedad, quizá la única ventaja que tiene la ansiedad es que primero es parte de la vida diaria, con lo cual la tenemos que tomar como algo normal. Y segundo, que cuando hay un problema de ansiedad, un trastorno ansioso, aparecen síntomas físicos casi siempre. Entonces son síntomas son señales que se activan antes. Entonces es más fácil de percibir, porque generalmente los padres los llevan al médico porque tienen o retortijones o mucho dolor estomacal, o tienen yo qué sé, ardor, o tienen dolores de cabeza, o tienen taquicardias, por ejemplo, es muy común. Entonces, eso, cuando el médico dice, no, está bien de todo, debe ser ansiedad, ya hay una entrada a abordar el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es más sencillo. Que eso genere autolesiones, es posible, quizá aparece con más frecuencia cuando hay síntomas de depresión que de ansiedad, que son síntomas diferentes a los de la ansiedad. No sé muchas veces a quién le cuesta más reconocer que el adolescente tiene un problema, si al propio adolescente o al propio padre, porque hablar de salud mental
es lo que veníamos comentando anteriormente. Cuesta trabajo en muchas ocasiones reconocer que se tienen problemas de salud mental. Sí, y para muchos padres es difícil tener que reconocer que su hijo o su hija tiene estos problemas realmente, porque, bueno, porque se sienten culpables, porque piensan que lo han hecho lo mejor posible, que eso es real también. No es que, digamos que... Pero la culpabilidad parental es un tema también. Es difícil reconocer que tu hijo necesita ayuda de ese tipo, porque lo primero que piensas es esto es que hemos hecho mal, ¿sabes? Que me he perdido, que no... Entonces, a veces, bueno, trabajamos con toda la familia en realidad, porque a veces el adolescente, aunque necesite ayuda, no quiere ver a un profesional. Claro. Por motivos propios. Entonces, trabajamos con los padres y a través del proceso con los padres se efectúan cambios en el adolescente. Claro, porque también eso, es un punto importante. Que eso también es otro tema, ¿no? ¿Cómo convences a tu hijo de que tiene un problema mental y que tiene que acudir a un psicólogo o a un terapeuta que en este caso está para ayudarle, pero ellos piensan que bueno, que no están locos, ¿no? Es la primera, supongo que será la primera reacción. Bueno, hay de todo. La verdad es que hay una variedad infinita. Hay jóvenes que vienen que no quieren que sus padres lo sepan. La mayoría aceptan que sus padres lo sepan. O a veces los padres nos contactan para que los veamos. Y luego hay adolescentes que se niegan en redondo. Entonces, bueno, has de trabajar con el ángulo que te den, ¿no? Si trabajas con toda la familia es más efectivo o es más rápido, porque alguien trabaja con los padres y alguien trabaja con los hijos. Pero los padres a veces no se dan cuenta que algunas de sus conductas, sus comentarios, su actitud también puede reforzar lo que está ocurriendo. A veces cuando hablas con ellos de cómo se comunican, de lo que sugieren, así, también a veces necesitan reformular cómo dicen las cosas. Porque a veces, yo qué sé, las bromas bromas sobre su físico. Para un adolescente que ya tiene muchísimas inseguridades porque están cambiando continuamente, porque son cada día o dan un estirón o le sale un pelo o le sale un grano o le sale... Claro. ¿Sabes? Entonces, las bromas, según qué tipo de actitudes, de bromas, de exigencias, hay padres donde la exigencia académica es muy alta, familias, o aunque no lo digan abiertamente, si todas las familias son brillantes, yo qué sé, algo, a lo mejor el hijo tiene esa presión. Entonces, ¿sabes? Hay cosas que a veces no hay ni que pronunciarlas, pero que pueden estar afectando al adolescente. Fíjate que hace unos días estaba hablando con un amigo precisamente de la adolescencia y de lo introvertido que se convierten o que está haciendo esta generación. Y lo hablábamos en un elemento dentro que catalogaba muy bien o que creo que servía muy bien de ejemplo de esto que estamos hablando, en cómo llevaban la capucha de la sudadera. Siempre, y me ha recordado muchísimo esa conversación porque precisamente súper acertada la portada de tu libro con esa adolescente, se ve ahí bien en pantalla, con esa adolescente, con esa capucha, gorra y capucha, o sea, doble. Entonces es como una especie de aislamiento, de dejarme en paz. Sí. Es la actitud de dejarme en paz, ¿no? No me digáis nada. Así que me ha recordado muchísimo y creo que es muy acertada. Pues Lola, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos estas herramientas que nos vas a dar en tu libro. Para la mía todavía no es adolescente, espero que tarde mucho en llegar, es pequeño todavía, pero sí que es cierto que este tipo de obras nos ayuda muchísimo a los padres también para entender un poco cómo actúan nuestros hijos. Así que muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y Gloria Santano nos trae un reportaje muy especial. En el hachódromo, el arte ancestral del lanzamiento de hachas cobra vida con experiencias únicas. Hoy descubrimos esta experiencia y la adrenalina que conlleva con Fran. Muy buenas, Fran. Hola, buenos días. ¿Cómo surge esta propuesta? Pues surge del hecho de los ancestros vikingos que pasaron por aquí, por casi toda España, y también del estrés que tenemos en la sociedad ahora mismo para poder quitárnosla. ¿Me puedes contar un poquito, mientras vamos viendo este increíble local, cómo está distribuido y por qué se ha elegido esta temática? Aquí tenemos una zona de billar y diana, la cual es la zona como de recreativos, y también podemos ver aquí hachas que tenemos para los socios y diferentes cuchillos, jabalinas, lanzas y demás. Luego tenemos también por allí la diana, el billar. Luego por aquí tenemos la zona de la barra, donde podemos tomar cerveza, que tenemos la caña la más barata de toda Sevilla, del centro, a 90 céntimos nada más.
Luego, pena. Sí, mucho. Luego tenemos hidromiel y después también tenemos pues, para tomar algunas copitas, cócteles y demás. Y también aquí tenemos la zona del fútbolín. Luego por allí tenemos ya la zona central del local, que es para jugar al beer pong en esta mesa tan grande, tan enorme. Y luego pues aquí también podéis ver las demás hachas que no se vean por allí, que son todas hechas a mano. O sea, todas las hachas están hechas a mano. Las que pueden lanzar los socios, la gran mayoría son hachas hechas a mano. ¿Cómo puedes hacerte socio de este local? Desde 25 euros al mes y puedes lanzar una hora gratis y tienes derecho a lo que es toda la membresía, que es lo que las hachas estas. ¿Me puedes explicar un poquito cada tipo? Sí, estas que vemos aquí son todas de doble filo, que hay que lanzarlas solo únicamente con una mano y algunas pesan mucho más, como esta por ejemplo que puede pesar alrededor de 5 kilos, esta que es más ligera que pesa 1,5 kilos y esta que pesa entre medios, 3 kilos más o menos. Cuando llega la gente le da cosilla lanzar hachas. Le da respeto, pero luego salen queriendo repetir siempre quieren volver a repetir, dar siguiente paso, siguiente nivel, lanzar cosas más grandes incluso. Bueno, me imagino que esto servirá un poco de desconexión, ¿no? Y de desestresante. Sí, vamos, desconexión total, volver a los ancestros, por así decirlo. También sirve para desestrés, es decir, hemos tenido gente que han venido de psicólogos para tratar el tema de la ira, ansiedad, muchas cosas, incluso gente que ha dejado el gimnasio para venir aquí para lanzar, para coger fuerza lógicamente y para desestresarse con ello. Hay gente que ha dejado su gimnasio por venir aquí al achódromo. Cambia la actividad un poquillo. Estas hachitas que tenemos por aquí, cuéntame un poquito. Esta, por ejemplo, la de aquí de la derecha, es una hacha, la cual tú la puedes lanzar siendo socio, ¿vale? La lanzo, sí. Y la echas un poco para atrás. Vale. Y luego tenemos esta hacha que es un poco más grande, que es la cual tú puedes coger cuando alquilas una hora el tema de la diana. ¿Vale? Un poquito para atrás, por favor. Es increíble, Fran, cómo se lanza un hacha. Es facilito, es muy fácil, ¿vale? Yo les explico rápido. Cogemos el hacha por la parte de abajo, le estiramos el brazo todo lo que podamos a la altura del puño del hombro. Vamos a doblarlo en la forma de C aquí, sin girar la muñeca ni un poquito, y echamos el hombro para atrás y ya la lanzamos fácilmente con la extensión del brazo. O sea, tú eres uno de los monitores que enseña más o menos a la gente. Enseñamos aquí. Nosotros, lógicamente, en todo momento, según entras por la puerta, ya te enseñamos para lanzar. Aunque puedes venir a consumir sin lanzar. ¿Qué tipo de gente suele venir aquí? Todo tipo. Es decir, gente de fuera de España, de aquí, gente de 18 años o de 14 con sus padres ya acompañados, gente de edad más mayor, de todo tipo. Para ti, ¿en qué se diferencia el achódromo de otros sitios así un poquito? Para mí en el tipo de diana que tenemos, porque aquí tenemos una diana que es mucho más grande, da mucho más a juego, de diferentes formas de lanzar y demás, respecto a los otros sitios. Pues mira, a mí si me enseñas a lanzar un poquito, me encantaría probarlo, a ver si me puedo desestresar un poco. Yo te enseño. Vale, estupendo. Yo creo que ni tan mal, ¿no? Estuvo muy bien, la verdad. Estuvo muy bien el lanzamiento. Bueno, invitamos a todo el mundo a probar esto, a desestresarnos un poco, ¿verdad? Sí, aquí todo desestresarse con rabia, un poquito de ira, pero con seguridad y precaución, lógicamente. Además, muchísima adrenalina. Ya sabéis, el achódromo. Es maravillosa nuestra compañera Gloria Santano, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Pues muchísimas gracias, compañera, por ese maravilloso trabajo, por acercarnos a un recinto tan peculiar en Sevilla. Y ahora tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Nada, 5 minutitos y a la vuelta más cositas por aquí, por Sevilla TV.
Ya estamos de vuelta y vamos a tratar ahora un asunto muy bonito. Yo creo que es especialmente bonito el reportaje que nos trae también ahora nuestra compañera Gloria Santano, porque nos vamos a retrotraer a esa cocina tradicional, a esa cocina de lavadero, que es lo que propone, que es la tendencia que quiere seguir y que persigue el restaurante Eneas. Eneas fusiona tradición y alta cocina, llevando siempre por bandera la cocina o la esencia sevillana, o más bien como lo llaman ellos, cocina de lavadero. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es esto de la cocina de lavadero? Pues recordar los sabores que antiguamente se escuchaban y se olían, sobre todo en los lavaderos que antiguamente había en los bloques de piso, que se olía a puchero, frita de tomate, bacalao, etcétera, etcétera. Entonces recordar esos antiguos sabores que ya no quedan en Sevilla. ¿Cómo surge la inspiración, contadme un poquito, de mezclar esos platos tradicionales con cocina de alta cocina? Bueno, la idea es darle una vuelta, reversionar los platos tradicionales y el producto tradicional en Sevilla, pasado un poquito por el filtro de la alta cocina y darle un plus de calidad. ¿Ha tenido mucha acogida aquí en Sevilla esta idea? Lleva poquito tiempo abierto, pero yo creo que sí. La gente se va contenta y repite, que es lo importante. Así que sí. ¿Qué platos tradicionales encontramos en la carta? El bacalao con tomate. Tenemos nuestra versión propia, con un bacalao a baja temperatura, con una frita hecha aparte, de tomate de los Palacios, el caldo de oreja que le acompaña, que le da más untuosidad, más palatabilidad, más rico. Bueno, además quiero saber un poco de dónde salen estos ingredientes. ¿Son 100% andaluces o cómo? Claro que sí, exclusivamente. No solo los ingredientes de la carta, sino también los vinos, exclusivamente andaluces, tanto los tintos como los blancos. ¿Qué vinos podemos encontrar, por ejemplo, sevillanos? Sevillanos, Zarco, si no recuerdo mal, de Gines, Primera Huida, de los Palacios Jápiga, Hallado, perdón. De los Palacios tenemos Primera Huida y Hallado. Primera Huida es blanco, Hallado es tinto. De Blanca Parejo en la bodega de los Palacios. Y ya si hablamos de ingredientes un poco más inusuales, como cangrejos, ¿por qué se decidieron incorporar a la carta? Porque es algo muy de aquí de Sevilla. Es más, hay un pueblo que es la Isla Mayor que vive del cangrejo y nadie lo usa en Sevilla. Producto que se exporta al extranjero, pero aquí en Sevilla nadie lo usa. Y es un producto sevillano. Entonces queremos darle valor al producto que tenemos aquí en Sevilla. Bueno, vosotros trabajabais antes juntos, me imagino, y luego decidisteis montar, este restaurante. ¿Cómo surgió la idea de decir, vamos a montar un restaurante juntos que lleve todo lo bueno que queremos de la tradición y de la alta cocina? Pues es lo que tú dices, estábamos trabajando juntos y de muchas veces de salir a comer, decíamos que dónde íbamos a comer, que no comiéramos lo que siempre se pone en Sevilla. Al fin y al cabo echamos de menos las recetas antiguas. Y poco a poco, de sentarnos y darle un poco de forma, dijimos, vamos a poner en valor lo que Sevilla perdió y lo vamos a rescatar. Y de ahí surgió la idea y formamos lo que es Eneas ahora. Bueno, he oído que además también utilizáis ollas de barro, incluso para elaborar estos platos tan tradicionales. ¿Cómo se elaboran? Pues intentamos rescatar los utensilios antiguos que ya están en desuso. Las ollas de barro las utilizamos para hacer caldos y fondos muy lentos, o calderetas, o por ejemplo las cervezas mismas las usamos en vasos de barro. Más que nada utilizar lo que nosotros consideramos que tiene mucha acogida antes, usarlo a día de hoy que prácticamente nadie lo usa. Me he fijado también en la decoración, que me parece maravillosa. A mí me ha recordado a mi pueblo de toda la vida y no sé, ¿cómo se decidió decorar esto así? No es decorar, nos lo encontramos por casualidad, porque todo lo que es la pared estaba tapado y nuestra idea era lo que dijimos, rescatar Sevilla y a la hora de reformarlo nos encontramos los azulejos y buscando papeles cuando estábamos en la reforma, tiene más de 30 años y dijimos vamos a intentar rescatarlo y mantener el local original y nos ha quedado más o menos así. Hemos dado un toquecillo con las Eneas para que tenga referencia al nombre, y luego ya la cubertería y todo eso que hace juego al nombre en sí, darle un poco un concepto. ¿Por qué Enea?
Enea por hacer referencia un poco a lo que es Sevilla, y Sevilla en feria, que es lo más típico, una silla de Enea. Pues sí, es verdad. Además veo los platos típicos que todo el mundo ha tenido en su casa alguna vez. Y sobre todo eso en el lavaero, que es lo que estábamos hablando antes, que a mí me parece increíble. Esa referencia a cocina de lavaero, cocina de toda la vida de tu madre, ¿no? Sí. Lo que ha dicho mi compañero, nuestro concepto bailaba un poco al principio, pero dijimos, ¿qué es Sevilla? Sevilla al fin y al cabo son las madres, son los lavaeros, son ese hueco donde se entremezclaba lo que ha dicho los guisos con el bullicio de las vecinas, el compartir recetas, el a ver cómo está, pásame algo de ventana a ventana a través del tendedero, y por eso hacemos referencia con las pinzas, los paños de cocina, simulando un poco aquello. Yo creo que es un restaurante para sentirse en casa y invitamos a todo el mundo a acudir aquí a Enea para disfrutar pues de estos platos que merecen la pena probar. La verdad que sí, que están todo el mundo invitado y cuando quieran, aquí tienen su casa. Vaya espectáculo, ¿eh? Vaya espectáculo lo que nos proponen nuestros amigos del restaurante Enea, y gracias también al trabajo de Gloria Santano y de compañeros a compañeros, porque nos vamos a marchar a la redacción de informativos de esta casa para saber cuál es la última noticia de la actualidad de Sevilla y lo que nos vamos a encontrar en el informativo de esta noche a partir de las 8:30 con los compañeros de PTV Noticias. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, compañeros, saludos, ¿qué tal? Nos encontramos en la redacción de PTV Sevilla ultimando todos los detalles de cara a una nueva edición de PTV Noticias 2 a partir de las 8:30 de la tarde, donde vamos a complementar todo lo que les hemos contado en ese avance informativo de las 2 en punto de la tarde. Hoy el núcleo de la información se detiene en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ha comparecido Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, contando una serie de novedades acerca de prácticamente, pues bueno, su delegación, ¿no? En primer lugar, que el Ayuntamiento va a empezar a regular los pisos turísticos. Sevilla se convertirá en la primera ciudad andaluza en regular esos pisos turísticos. Lo vamos a ver en un vídeo que les vamos a contar a continuación. Pero entre otras cuestiones, lo más importante pasa también por la situación de nuestros pantanos y embalses. Las lluvias de estos últimos días han arrojado unos datos que alivian un poco más esa situación de sequía. Los pantanos se encuentran ahora mismo al 46,5% de media, y algunos pantanos, como por ejemplo el de Zufre, que sigue al 25%, pero estos datos alivian, como decimos, la presión, y por tanto el Ayuntamiento en Masesa no va a tomar ninguna medida de restricción hasta como mínimo, y en caso de que fuera necesario, después de verano. Por tanto, no habrá reducciones en la presión de agua en las próximas semanas, como se había anunciado durante los meses de enero y de febrero. Así que una buena noticia que nos dejan estas últimas lluvias y que esperemos también que se siga reproduciendo. En el plano político, el Partido Socialista se congratula de la decisión de todas las administraciones de la exhumación de la fosa monumento del cementerio de San Fernando, y ha afirmado que estará muy vigilante a lo que haga el equipo de José Luis Sanz para seguir trabajando en memoria democrática. Además, ha solicitado al equipo, al Gobierno Popular, que reinstituyan, que reabran esa oficina de memoria democrática que se encuentra en el centro de la ciudad. Por su parte, Podemos también ha comentado hoy en el tema del día, y es que se está moviendo una plataforma ciudadana para recuperar el puente de hierro como pasarela sobre el Guadalquivir, que una al Tadis, el barrio de los Remedios, con San Telmo. Ha reclamado esa movilización ciudadana para solicitar que ese puente de hierro, que está ahora mismo prácticamente en desuso, forme parte de esa pasarela que una
San Telmo, como decimos, con Altadis. Por lo demás, en el plano de sucesos, pues la Guardia Civil ha hallado en un lago de Villanueva del Río y Minas el cuerpo sin vida de un buzo, una persona de 60 años, un buzo experimentado, un buzo técnico, cuyo cuerpo, como decimos, ha sido encontrado sin vida casi a 50 metros de profundidad en este lago. Los servicios de emergencia recibieron la alerta en la tarde de este domingo y esta mañana ha sido encontrado este cuerpo sin vida. Por supuesto, también la última hora del partido del Sevilla, que juega a las 9 de la noche en el estadio del Almería, y sobre todo también esa derrota del Betis ante el Villarreal, ante su afición, en un partido que llegó a ir ganando al descanso. Todo eso y mucho más a las 8:30 de la tarde. Vamos a conocer en qué consiste ese plan del Ayuntamiento de Sevilla para regular los pisos turísticos. Tras esta aprobación inicial de esta propuesta de limitación que nos permite el decreto de la Junta de Andalucía, se abrirá un periodo de exposición pública por un plazo de 20 días. Esta propuesta tiene como objetivo poner de manifiesto cómo existe una correlación entre las viviendas de uso turístico y el deterioro de las condiciones de vida en algunos de los barrios de la ciudad. En la actualidad, las viviendas turísticas representan el 50% de la oferta turística de Sevilla. Esta propuesta tiene como objetivo poner de manifiesto cómo existe una correlación entre las viviendas, entre la presencia de viviendas de uso turístico en los distintos barrios y el deterioro de las condiciones de vida en algunos de ellos. Este análisis, que se ha creado por expertos técnicos y por una encuesta pública donde vecinos y gestores del patrimonio solicitaban una ordenación, limitación y regulación de los pisos turísticos. El parámetro elegido para determinar el número de viviendas máximas permitidas por zona es que las viviendas de uso turístico registradas no superen el 10% del total de viviendas familiares disponibles. Este umbral marcaría la presión turística admisible. Desde el Ayuntamiento de Sevilla aclaran que una vez se apruebe, entrará en vigor de forma inmediata. Damos cumplimiento a la promesa de limitación y control de las viviendas de uso turístico en las zonas más presionadas de la ciudad. Este documento se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente será de aplicación inmediata. De esta forma, el Ayuntamiento de Sevilla cumple una de sus promesas electorales con determinados barrios de la ciudad, la mayor parte de ellos del casco histórico, que alertaban de los perjuicios de las viviendas de alquiler turístico. Bueno, pues esa es la actualidad del día de hoy y ahora vamos a continuar con cosas que para nada son de actualidad, pero que nos van a traer gratos recuerdos, bonitos recuerdos y otros no tanto. Y es a lo que nos invita Daniel Ruiz en su nueva obra, Mosturito. Esta es y está con nosotros Daniel. Muy buenas tardes, amigo. Es un poco, ¿no? Porque la época en la que se sitúa nuestro protagonista, hay recuerdos bonitos. Yo guardo muy buenos recuerdos y bonitos de la época. A mí me cogió más, no tanto los 80, a mí más los 90. Pero también hay recuerdos que madre mía, que madre mía. Bueno, sí. En principio es una novela que se ambienta en los 80, pero más bien al final de los 80, ¿no? Y son los recuerdos al final de mi infancia, ¿no? Porque es la historia de un personaje que es Mosturito, el que le llaman Mosturito, porque es un niño muy feo, que tiene que desenvolverse en un entorno muy difícil, en un barrio obrero de la Sevilla de los años 80, de finales de los 80, y convivir con fenómenos que nosotros cuando fuimos niños tuvimos que convivir. Es verdad que fueron unos años muy felices y muy bonitos, pero también fueron unos años difíciles, ahora visto en perspectiva, ¿no? Con el tema de tener que convivir con la adicción a la heroína de mucha gente que veíamos, el tema de la violencia física, que muchas veces asistíamos a ella incluso en la escuela, formaba parte en muchos casos del régimen educativo de muchos profesores, ¿no? En los ambientes un poco más duros, donde había situaciones mucho más escondidas de maltrato, todo el tema del maltrato a las mujeres, que estaba muchísimo más tolerado y más silenciado, ¿no? Y entonces en este contexto pues es la historia de un niño que tiene un poco que convivir en esas circunstancias y que empieza un poco a la necesidad de descubrirse a sí mismo, ¿no? Entonces la historia cuenta, efectivamente, el que haya crecido en esa época pues verá muchos referentes de los años 80 y se sentirá un poco como en su infancia, ¿no? Pero también pretendo que sea una novela que la lea cualquiera, incluso gente más joven, y que se deje llevar un poco a atrapar por la historia de ese niño. Es que desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, hay cosas que se repiten mucho.
y que lo que pasaba en aquella época pasa ahora. De otra manera, sí, pero pasaba. Claro, hombre, ahora tenemos una serie de fenómenos. Las redes sociales, claro, internet, el ciberbullying, otra serie de cuestiones. Que es lo mismo extrapolado. Por ejemplo, una reflexión que todo el mundo, y a mí la leía por redes sociales también, que me hacía mucha gracia, es que los grupos de WhatsApp son las vecinas que antes bajaban al fresquito por los veranos por la tarde-noche y hablaban, ¿no? Pues eso es un grupo de WhatsApp. Al fin sí, realmente, claro, nuestra generación no tuvo redes sociales o eran redes sociales, diríamos, analógicas, ¿no? Que eran las redes sociales del contacto físico. Nuestras redes sociales, nuestro TikTok, en nuestra época era bajar con el bocadillo a las 4 de la tarde y permanecer toda la tarde en el descampado, coleccionando postillas en las rodillas y volver cuando se iba el sol por la noche lleno de mierda para que tu madre te cogiera. Esa de coleccionar postillas en las rodillas de la era un poco nuestra red social, ¿no? Había mucha más interacción, que es lo que se narra un poco en el libro, mucha más interacción, pero también es verdad que había mucha más violencia física. Las peleas eran muy habituales, las peleas a piedra entre los miembros del barrio, descubrir lo desconocido, merodear por los descampados. El descampado como paisaje es algo que nosotros vivimos y convivimos con ello, pero eso ya no existe. Y a mi hijo, que tiene 18 años, realmente él no ha conocido lo que era un descampado y lo importante que era para nuestra generación desde el punto de vista sentimental, ¿no? Y lo que se disfrutaba en un descampado. Claro, ahora mismo, mira, yo que soy del polígono de San Pablo, el único que queda es a lo mejor así, y no se puede entrar porque no se puede entrar y a nadie se le ocurre entrar, es el de la Cruz Campo. Creo que es en la ciudad, en el centro. Antes sí había muchos, pero ahora yo creo que es el único que podemos tener. Claro, y no está de libre acceso para que puedan jugar. Claro, los niños, el descampado, por ejemplo, yo recuerdo que se narra en la novela, porque el personaje tiene ciertas concomitancias conmigo, con el yo que fui en esa época, aunque no es una novela autobiográfica. Una forma que tiene el personaje de descubrir el sexo es a través de una revista pornográfica arrugada que se encuentra en un descampado. Total. Eso no es ficticio, eso lo viví yo. El primer acceso que tuve al sexo femenino fue a través de una imagen de una mujer despatarrada en una revista pornográfica que me encontré en un descampado, porque el descampado era un sitio maravilloso que contenía casi era una juguetería, porque allí había todo tipo de cosas que eran al final susceptibles de transformar en un juguete que casi muchas veces te llevabas para casa y que tú desatabas tu imaginación. Te encontrabas un chasis de un coche, te encontrabas un bote de lejía que transformabas en un tambor. Había un universo maravilloso al que tú accedías de manera libre, porque eran sitios donde la gente tiraba las cosas. ¿Y cómo esa generación creció viendo como común, por ejemplo, ver en un descampado un bolso tirado que habían robado? Efectivamente. Y eso, bueno, la parte, claro, hablamos de la parte feliz. La parte feliz, la parte bonita, también, claro. Pero que también, dentro de lo que propones y de lo que se trata el libro también, de esa evolución como persona también, de ese paso de la infancia a la adolescencia, de esa iniciación, en todo ese tipo de cosas, nos hemos iniciado en la calle. Absolutamente. Yo, por ejemplo, una cosa que se narra en el libro, porque hay un personaje que es adicto a la heroína, pero sí cuenta también ese niño como veía venir los autobuses del 30 y del 31 de la zona de las 3.000 viviendas y del Polígono Sur, con los yonkis al final del ascensor del autobús, fumando en plata, o esas personas que tú veías caminando de forma apresurada y que uno no comprendía muy bien, porque además el niño que yo era con 12 años no entendía muy bien cómo la gente se podía pinchar, pincharse era lo peor. Solo había algo equiparable a que te pusieran la inyección antitetánica o de las vacunas, y era el supositorio. Eran cosas muy desagradables. Sin embargo, tú veías al yonki y te llamaba la atención cómo esa persona podía llegar a eso, ¿no? Entonces, lo que cuenta también un poco esa convivencia que nosotros tuvimos con esa generación de la heroína, que nos cogió ya más pequeños y que no comprendíamos, ¿no? Yo, no sé, es una reflexión que es mucho más profunda para hablar que de lo que hablamos aquí, pero por ejemplo, te invito también a ella porque ahora que está, bueno, o que se lleva la gente las manos a la cabeza con la droga zombie y ve, sobre todo, gracias a Dios, digo gracias a Dios, no por alegrarnos, pero bueno, por lo menos no nos toca tan de cerca como en Estados Unidos. Pero, Daniel, eso lo hemos vivido nosotros. Esa persona que desgraciadamente cae en las manos de las drogas, como es la heroína, y cuando venía en algo que estaba en mal estado y afectaba más de la cuenta a muchas personas y los veía desgraciadamente tirados por la calle, eso lo hemos vivido nosotros. Por supuesto, en muchos barrios. Y yo, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente de pequeño ir con mi madre y en el portal de mi casa
un toxicómano atracar a mi madre con punta de navaja y mi madre darle el bolso. Esto que parece como de película de Eloy de la Iglesia, eso lo he vivido yo, y el fenómeno de un sitio donde mejor no pasara porque estaban los yonkis. Ese paisaje era el paisaje de nuestra infancia. Después es verdad que el diseño de las drogas cambió, pero durante mucho tiempo fue el paisaje de nuestras calles y nosotros convivimos con ellos. Nosotros, en esos descampados famosos que hemos hablado, no era difícil encontrarte una aguja. Y eso, nosotros hemos convivido con eso también. Tú propones esa historia, ¿no? Esa iniciación, ¿no? Ese cambio de la infancia a la adolescencia. Claro, que hemos hablado, efectivamente, y al final es una novela de iniciación, ¿no? Que son estas novelas donde uno, digamos, se encuentra a sí mismo pasando un poco de la edad pequeña a la edad más o menos adulta, y en esta historia es la historia de un niño pequeño que aprende a perder el miedo, ¿no? Es una historia de un niño que tiene que curtirse en unos 80 en los que ser niño era muy bonito, pero también ser muy duro, ¿no? Que es lo que cuenta esa historia. En un barrio de Sevilla, periférico, enfrentado a fenómenos que hoy son menos comunes, o por lo menos llaman más la atención. Cuando hoy hay una situación de maltrato, gracias a Dios, es una cosa que se convierte en algo más notorio, más mediático. Antes el maltrato ocurría de puertas para adentro. Porque además tú tocas muchos temas, porque hay muchos personajes que dibujan muy bien también y perfectamente la imagen de aquella época, y que también te sirve para ponerlos de actualidad, como por ejemplo un padre que está en la cárcel por violencia machista, una tía que es alcohólica. Esas cosas también las realza y también las pones en el foco. Yo creo que hay una gran potencia literaria en los bloques, en la vida de los bloques. Es una cosa que tampoco se ha transitado demasiado, pero es una cosa extraordinaria. Por ejemplo, en mi novela tiene un importante peso los patios de vecinos, que son una realidad que uno en cualquier barrio ha vivido muy de cerca, y los patios de vecinos eran formidables lugares, espacios donde se concentraban muchísimas historias. Uno, cuando era pequeño, yo recuerdo que en el patio de vecinos al que daba mi propia habitación, yo nada más que tenía que poner la oreja, porque te contaban 1000 historias, desde la del segundo en la cocina discutiendo con su pareja, hasta la del primero de la madre y la niña, hasta el del bajo cuando le tiraba las cosas, y era vida, ¿no? Existía un ecosistema en cada bloque, ¿no? Y entonces mi intención también con la novela es reivindicar un poco esa literatura del bloque, que realmente no está demasiado transitada cuando representa en las ciudades, en concreto en Sevilla. He hablado del barrio de San Pablo, que es un barrio prodigioso donde hay una cultura de bloque tremenda. No se ha explotado todo lo que debería. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Te he escuchado también que El Lazarillo de Tormes es una de las novelas más cafres que se han escrito. Y voy y ahondo y a ver si te expreso lo que te quiero contar. Nos quedamos con esa narrativa, pero es que realmente la historia es tremendamente cruel también. Por supuesto. Y se repite, o sea, tú has escrito Mosturito, que es una historia también muy cruel, que tiene, bueno, pues connotaciones felices, porque al final la infancia lleva eso, a pesar de criarse donde se ha criado, pero son crueles, son muy crueles. Yo creo que Lazarillo es un niño, y este personaje es un niño, y yo creo que la infancia es un territorio único, un universo mágico, pero también es un territorio donde se convive de manera muy descarnada, claro, con la crueldad. Es una época muy cruel, ¿no? Y en este pero caso, ¿por qué no nos atrevemos a decirlo? Porque es realmente así. Sí, o sea, porque, yo creo que pues, todo el mundo, todos tenemos recuerdos de episodios crueles que han sido con nosotros, pero que nosotros también hemos sido crueles. Por supuesto. Entonces, y además yo creo que al final la formación de la persona requiere de esa crueldad, y lo que pasa es que al final uno pasa los años y tiende a edulcorar toda esa parte de la infancia, pero en la infancia hemos sido tremendamente crueles, ¿no? Yo lo viví cuando era pequeño, porque yo era una persona bastante complejo, que compartía con el Mosturito de la novela algunos elementos comunes, pero también lo he percibido como padre de hijos que ya son adolescentes, que ya el mayor ya tiene 18 años, pero también percibía un poco en su ámbito educativo pues la crueldad que tienen los niños, y entonces hay que convivir con esa crueldad y no ponerle tampoco paño. El niño es una persona en construcción, un ciudadano en construcción, que tiene también que aprender a desenvolverse con la crueldad y con la violencia. En el caso de esta novela, el personaje es un personaje bastante violento, ¿no? Totalmente, porque no podemos edulcorarlo, porque claro, al final le hacemos un flaco favor también en ese proceso, que son procesos que desgraciadamente también tienen que vivir para en un futuro pues saber responder a muchas situaciones. Al final es eso. Efectivamente.
la calle es importante para el periodista, pero tú la vives desde dos perspectivas, desde la perspectiva del periodista y la del escritor. ¿También es tan importante la calle para el escritor? Yo pienso que para el escritor que yo aspiro a ser, sí. A mí, yo me considero un escritor muy poco literario, en el sentido de que a mí los libros me han formado, pero en mi literatura no están los libros, mi literatura está siempre en la calle. Yo me considero un cotilla patológico y yo, si tengo algo bueno, malo para mi pareja, es que yo, si voy a una terraza, no me aburro si estoy solo, porque nada más poniendo el oído pues me ayuda. Me gusta recoger las historias que voy encontrando a cada paso, y eso solo te la da la calle. Para mí la literatura que digamos que es su pura verdad es la literatura callejera, es decir, la literatura que se respira en la calle, y es tan ilustrativo un buen libro para escribir como una pintada en medio de la calle. Cualquier cosa te ayuda, ¿no? Entonces yo creo que para mí, por lo menos, el escritor de verdad debe estar en la calle y debe convivir con la calle y ser muy callejero. Daniel, oye, muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo porque, gracias también en lo personal, porque afloran muchos recuerdos, y recuerdos bonitos, y recuerdos no tan bonitos, pero que también es lo que hemos hablado, nos sirven para formarnos, que bueno, es un auténtico éxito, va a ser un auténtico éxito, y yo ya no sé si ya la última, y me mata Valentín, pero la tengo que hacer. Después de tantas novelas con tantos éxitos, la presión puede un poquito, y tienes un poco de miedo cuando sale una nueva obra. Realmente, si uno se concentra solo en lo que tiene que hacer un escritor, que al final es lo que hay que hacer, que es escribir, a uno le da igual lo demás, porque yo solo me siento escritor cuando estoy sentado en mi pupitre escribiendo, y todo lo demás es accesorio, con lo cual, si uno se concentra poco a poco, pensando que a uno lo que le gusta es escribir historias, y ya está. Lo dicho, pues Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Bueno, nos despedimos ya con esta obra, con Mosturito, la nueva obra de Daniel Ruiz, que ha estado con nosotros. Les invitamos a que mañana vuelvan a estar a partir de las 6 de la tarde aquí en Sevilla TV. Espero que hayan pasado un buen ratito, y mañana pues lo volveremos a pasar. Hasta luego.